Ya tengo acá, simulando que lo he cosido. En esta parte le he puesto un alfiler, acá también. Solamente para probar y cerciorarme de que me está quedando bien el molde. ¿Ves? Se puede apreciar ahí. Le cubre un poquito el ojo porque recuerden que le estoy poniendo 0.7 milímetros de costura ahí al costado. Pero ve que arma bien la base de la barbilla, ¿no? También acá la carita, la cara, ¿ya? Acá va a ir la liga que va a sujetarse a la cabeza. En esta parte de acá, esta zona, acá va a ir también la otra liga que va a ir sujetada acá al costado. Acabamos de probar entonces el modelo a la muñeca, a mi modelo, ¿no? Ustedes le pueden probar también a la persona que la van a hacer y cerciorarse de que esté quedando súper bien. Nuestro modelo es simétrico, eso quiere decir que a los dos lados es igual. Entonces ya no tenemos que estar trabajando doble, simplemente vamos a marcar hasta acá. Lo que voy a hacer es separar dos piezas. Una me va a servir para el origami encima y el otro me va a servir de forro. Esta parte recta lo voy a cortar en tela doblada. Recuerda que de acá hasta acá tiene 0.7 milímetros y de acá a acá también 0.7 milímetros. ¿Ya? Todo alrededor tiene costuras. Entonces esto es el forro. Voy a cortar doblado solamente una pieza. Esto lo vamos a dejar aparte y vamos a trabajar, pero para esto necesito agregarle costuras. Voy a agregarle con la cinta masking del otro lado para no confundirme. Acá le voy a agregar su costura también, ¿ya? Antes de hacer el diseño de origami, esto apúntenlo bien, las costuras tienen que estar incluidas, ¿ya? Porque después ponerle la costura no se va a poder. Voy a agregarle costura acá. Listo, la mascarilla entonces acá ya tiene costura, ya todo esto va a ser la costura, significa que por acá yo voy a tener que unirlo al final. Ahora, ¿cómo hice el diseño? El diseño del origami. Si no me han podido seguir hasta ahora, pero quieren trabajar la parte del diseño origami, pueden coger su plantilla que les he enviado, ¿ya? Y lo que van a hacer es doblarlo por la línea punteadita y cortar alrededor, pero incluyéndole costura, por favor. Ya, le vamos a agregar costura de 7 milímetros. Que pase hasta el otro lado. ¿Ya? Ahí está. Esto sería nuestro forro. Es igual, ¿no? Como hemos hecho el trazo, solamente que ustedes ya lo tienen avanzado hasta ahí, digamos. Esta mitad lo vamos a reservar para el forro. Esto sería mi forro. El forro de la mascarilla que va a ir en tela doblada, así. Y este lado sería la que vamos a trabajar. Ustedes le agregan también costuras. Ustedes tendrían así también su diseño listo para realizar las líneas. Primero vamos a marcar de acá, de la base hacia adentro, 1 centímetro. ¿Ya? Ustedes van a coger su plantilla y van a marcar acá 1 centímetro. De acá hacia adentro tiene unos 6 centímetros.
hasta acá, que es la mitad, que marqué aquí, ¿no? Entonces voy a marcar primero, a ver, con la línea azul, lapicero azul, para que se note mejor. Hago una línea aquí. El siguiente va a ser medir la mitad. Tengo 10, la mitad sería 5 y me voy a ir hasta donde termina la pinza. Entonces tengo acá 1, 2, voy a hacerlo acá para que ustedes puedan seguirme. Tenemos 1, ya, marco la mitad, la número 2, ya. Luego esta va a ir cerrada. Voy a cerrarla así. ¿Ya? Y voy a marcar de aquí a acá. Tengo aproximadamente 3,5. Voy a poner la mitad. Y me voy a ir de aquí a acá la mitad también. Aproximadamente, ¿no? Entonces siempre mitad y mitad, porque así lo quiero hacer, pero ustedes también podrían variar esas líneas, ¿ya? Entonces de aquí a acá marcaría una línea recta. Sería así. Entonces en mi diseño igual, si ustedes están trazando a medida, entonces miden esta línea número 2, la mitad, y la línea de acá abajo, la mitad. Al ojo aproximadamente, o lo miden. Ahora de esta línea que tienen acá, que sería la número 3, vamos a marcar también la mitad, aproximadamente la mitad, y vamos a ir hasta de aquí hasta acá. Vamos a marcar hasta la línea de la barbilla. Hasta acá va a ir una línea de la barbilla. Entonces esta sería la número 4. ¿Ya? Mitad, mitad, hasta la barbilla. Si voy acá a mi modelito, el número 3, lo divido aproximadamente la mitad. Y voy a ir acá hasta la línea base. Número 4. ¿Está? ¿Qué sigue entonces? Marcar nuevamente la mitad, aproximadamente la mitad, y voy a buscar otra línea que sería acá, en todo caso, donde termina la nariz. ¿Ya? Entonces acá mide mitad, mitad, y de la línea de la mitad hasta la nariz sería la número 5. Si hasta ustedes están haciendo igual que yo en esta plantilla nueva, lo marcan la mitad y me voy acá hasta la base donde medí la nariz, número 5, ¿ya? Igual acá voy a medir la mitad, ¿ya? Me va a dar por acá y voy a ir hasta acá arriba y voy a marcar también la mitad. 6, ¿ya? Entonces la número 5 está aquí, voy a marcar la mitad y voy a ir de esta parte hasta acá la mitad, que sería mi última línea, y tendríamos el diseño así. Los que me estén siguiendo con la plantilla o lo que estén haciendo a medida también lo trabajaríamos de esta forma. Entonces, ¿qué va a seguir? Vamos a comenzar a trabajar en orden, ¿ya? Desde el número 1, 2, 3, para eso lo hemos enumerado primero. Voy a trabajar yo con esta plantilla de acá, ¿ya? Donde se noten mejor las líneas que esta, pero sería así, ¿no? Vamos con esta. Entonces primero voy a tener que agregar y cortar, ¿ya? Para eso han sido las hojas de colores. Tenemos que lograr esto. Entonces vamos primero con la número 1. Voy a cortar de abajo hacia arriba, ya,
hasta 1 milímetro antes de abrir. Si ustedes no tienen el cúter, pueden ustedes utilizar una tijera. En realidad me encanta que sea bien recto la línea, y yo que no tengo mucho pulso, ¿no? Prefiero el cúter en realidad. Acá, hacemos un pequeño zoom. Ahí. Voy a abrir de tal manera hasta que parezca que ya se va a abrir, ¿no? Esto me permite, miren, moverlo el tamaño que yo quiero. Entonces, esta parte del papel, voy a aprovechar la parte lisa y voy a aprovechar esta parte lisa también para pegarlo junto así. Vamos a ponerle cinta masking encima. Ya, los dos juntitos, junto, no uno encima de otro. Si se sale esto, no hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto le voy a poner acá abajo? Eso ya depende también de ustedes. A mí me gusta que tenga bastante pliegue, que no me quede muy chiquitito, ¿no? Los dobleces. Entonces, vamos a agregarle, a ver si yo le voy a poner acá al ojo. Será pues unos 5 centímetros. Ya, vamos a dejarla en 5 centímetros. La abertura abajo, 5 centímetros. Y lo vamos a poner así. Vamos a ponerle la cinta. Pero, antes que me olvide, esta parte de abajo, que me quede al ras la cinta al ras, ¿ya? Que no me quede de más, así. Lo vamos a sujetar bien y encima le vamos a pasar con el lapicero, la pluma, como lo llamen ustedes, bien trazadito para que me ayude a doblar. Ya es muy importante tener el molde bien hecho. Voy a voltear esto así y voy a cortar el exceso. Voy a poner la reglita para ayudarme. Listo. Y hacia abajo voy a cortar aproximadamente unos 3 centímetros de más, ¿ya? Y voy a doblar. Ahora, ¿cómo voy a doblarlo? Miren, este es el número 1, ¿ya? Este es el número 1. Ya puse esta parte de papel como un triángulo en esta parte para formar el pliegue. Miren atrás, me queda totalmente limpio. No está el papel, no está como que uno encima de otro. Es como si tú pasas la mano, parece que fuera el mismo, inclusive como si fuera el mismo papel, mira, ¿no? Ya, no debe haber uno encima de otro. Entonces, en la parte 1 va a doblar hacia el número 2, no al revés. O sea, el 1 va a ir hacia el número 2, que este es el número 2, ¿ya? Entonces, doblo el papel. Una vez que tengo así, voy a cortar todo el exceso con la ayuda de mi tijera o con la ayuda del cúter. Entonces voy a cortar todo ese exceso de cinta, y también acá abajo voy a cortar el exceso de papel. No debe notarse el papel amarillo que lo acabo de agregar. Ahí está. Aquí es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Ya quedó bien. Abro ahí. Entonces voy a abrir esto y voy a marcar justo en la parte esta que se hace, solito se hace un pliegue ahí, el del doblez, justo a la mitad. Voy a marcar esto a la mitad, de la mitad, y este 2 voy a ir y voy a chocar hasta esta mitad, ¿ya? Y luego voy a cortar de esta forma. Hasta acá. ¿Sí? Y voy a cerrar aquí. Aquí solo me va a dar una pequeña pinza. Que estoy haciendo es trasladar esta pinza que me salió acá,
la estoy pasando hacia el corte de acá. Entonces voy a pegar con la cinta encima, así. Y acá el número 2, los números pares van a ir con otro color. En este caso le voy a poner el color celeste justo en uno de los bordes. El filo, ya, esto que ya está así, lo voy a poner ahí. Que esto esté bien sellado con cinta. Y luego toca lapicero, así. Y acá, ¿ves? Acá quedó bien al filo, pero este lado hay exceso, ¿ves? Hay exceso acá. Voy a doblarlo y voy a cortar ese exceso. Ahí está el triángulo, corto hacia abajo 3 centímetros, un poquito menos, que esto me va a servir para doblar. Ya tengo 1, 2, esto voy a doblarlo hacia el número 3. Recuerda que este es el número 3, ¿no? Entonces mi pinza, el plieguecito que le he hecho, lo voy a doblar hacia el número 3, con cuidado para formar este volumen. ¿Ves? Y también voy a cerrar este que ya había hecho, así. Y voy a levantar esta parte de acá. Ahí, voy a voltear así. Ya, esto exceso lo voy a cortar. Ya no se nota. ¿Ves? Si yo lo volteo, me estaría quedando así. Está bien. ¿Ya? Ahora, esta número 3, nuevamente lo voy a abrir para agregar tela, para agregar papel. Ahí está. Como dice mi amiga Jacqueline desde Costa Rica, ¿para qué hacerlo fácil si con el origami lo podemos hacer más difícil? Saludos a mi amiga Jacqueline. Esta parte, ay, lo corté, no pasa nada. Si se sale no pasa nada, ¿ya? Lo único que hacemos es volverlo a poner. Tenemos entonces los números impares, lo voy haciendo con el color amarillo para no confundirme. Entonces voy a poner una parte recta a un costado, ya. Arriba es apenas medio milímetro, 1 milímetro, y voy a cortar. Es buena idea tener esto ya previamente cortado para ayudarnos con él. ¿Cuánto lo voy a poner acá? Acá sí yo lo puedo controlar. Recuerden, esto que como hace una pinza sola dio el tamaño ya exacto. En este caso yo puedo controlar, voy a ponerle, a ver cuánto lo ponemos acá, 4 centímetros y medio creo, si no me parece que sería muy grande, 4 y medio, ¿ya? 4 centímetros y medio para quienes estén haciendo con la plantilla que les he compartido a la hora que se inscribieron en este tutorial. Para los que no y desean tener la plantilla, igual me envían un mensaje vía Instagram o Facebook, no sé de dónde me estén siguiendo, sería bueno que me comenten también ahí desde dónde nos siguen. Aquí vamos a terminar de cerrar acá. Recuerden que acá termina justo exacto sin tocar esta, ahí. El origami es bastante precisión, ya, para armar todos estos
Y es importante hacer este molde bien hechecito para que todo nos quede perfecto. Bien, ya marqué con el lapicero de trazo grueso. Voy a levantar esta parte porque acá recuerden que un lado me sobra y en el otro lado está perfecto porque utilicé el mismo orillo, ¿no? El mismo orillo utilicé. En cambio el otro lado sí me está sobrando y tengo que cortar pues ese exceso. Ahí está. Y recuerden dónde voy a doblarla. El pliegue va a ser hacia el número siguiente, ¿no? Este es el número 3 y este es el número 4, o sea que voy a doblar esto hacia el número 4, así. Ahí justo voy a cortar el exceso. Esta parte amarilla ay, ya no debe ir en mi diseño. Así. ¿Ve? Ahí va. Doblo aquí, luego doblo acá y esta va a doblar acá. Hasta acá ya vamos la mitad del trabajo hecho. Voy a marcar el centro, ¿ya? Y recuerden que el número siguiente, este es el número 3, el número siguiente, el 4, va a ir hacia el centro. Y cortar. Cortamos acá como en forma de L siempre. 1 y hacia abajo. Uy, me salió chutito. Ya. Aquí. ¿Ve? Y acá le voy a agregar el papel azul, que ha sido el papelito que he utilizado para los colores pares, ¿no? Para los números pares. Entonces acá, ¿ve? Con esto yo puedo ver el tamaño. Estamos poniendo de 4,5 a 5 centímetros de distancia. Acá voy a ponerle 5 porque es una pinza como que más grande, es un pliegue grandecito. Y voy a poner así. Llego hasta aquí. La cinta masking no me debe pasar de acá, desde este borde, ¿ve? Para que yo pueda doblar así, ¿ve? Ya. Bueno, primero lo primero. Y una vez que pongo cinta, sigue el lapicero. Ahí. Entonces voy a cortar el exceso, me voy a ayudar de la regla. ¿Ok? Acá está, este es el número 4 y el número 5 está acá, así que significa que yo voy a doblar hacia el número 5. Marco bien, doblo 1, doblo el que acabo de hacer y doblo el anterior, que sería el amarillo. Doblo 2 nada más. Levanto y esto, lo que veo el azul, es la que se va. Voy a recortar, eso ya no me sirve. Ya está, número 4, listo. Voy a marcar nuevamente el centro y el número 5 va a ir hasta el centro que acabo de marcar. Hasta ahí nada más. Y voy a cortar. Voy a cortar esta forma, esta y salgo hasta acá, siempre. El otro color, que es el color que elegí para los números impares. Y voy a marcar de acá hacia allá unos 5 centímetros, les había dicho, ¿no? 5 centímetros. En realidad eso es al ojo, al gusto también, ¿no? Si yo quiero un diseño un poco más, que se noten mucho más los pies, pues le agrego un poco más, ¿ya? Espero que no lo vean tan complicado, en realidad esto es cuestión de práctica. Recuerden ustedes que es la primera vez y en muchos de los casos ustedes van a aprender esta técnica. Así que no se desanimen, a mí también me ha costado mucho aprenderlo.
pero si lo desarrollan, porfa, me gustaría ver, contáctense con nosotros, conmigo, y nos envían su modelo, cómo les quedó, qué tela utilizaron. Qué lindo eso, saber que lo han podido desarrollar, es muy bonito. Ahí está. Entonces el número 5 es esta, se va a ir hasta esta línea que es la número 6, ¿ya? Entonces volteo hacia allá, doblo justo la mitad hasta que no se note el color de papel que estoy utilizando. Entonces tiene que ser bien preciso, ¿ya? Doblo uno, doblo el color amarillo y doblo el anterior, que es el color celeste, para poder cortar. Volteo, mira, volteo y corto este exceso. También sería lindo que nos dejen, por ejemplo, en los comentarios, ¿no? De dónde nos escriben, qué hora es en este momento. Algunos están de madrugada. Aquí en Perú mañana estamos celebrando el Día de las Madres. No sé en qué lugar más se está celebrando el Día de la Madre. Entonces va nuestro saludo también a las mamás. Las mamás que van a realizar este diseño de origami en mascarilla. Lo pueden realizar en realidad para todos. Ya después yo les mostraré, si da tiempo, en qué otras cosas más suelo hacer. ¿Qué más se puede hacer? ¿Ya? Tal vez no tantas líneas, menos líneas. Bueno, la número 6 ya lo abrí. Ya, y queda el número... Voy a poner esto aquí. Uno de los orillos, ya saben. Aprovecho para poner. Lo pego. Y luego decido cuánto de amplitud le voy a dar. Aquí, como estamos trabajando, estamos poniéndole de a partir de 4,5 pusimos 1, por ahí 5 centímetros, ¿no? Estamos trabajando de 5 centímetros para que, si me está siguiendo, lo hagamos igual, ¿ya? Listo. Casi estamos a punto de terminar nuestro patrón. Algunos me dicen por qué no compartes los moldes o por qué no compartes cómo lo hiciste. En realidad toma bastante tiempo y es por eso que hemos querido hacer esto como una transmisión en vivo, porque nos permite un poco más de tiempo y hacerlo como que más detallado y todo. Pero y compartir el molde tampoco no es porque no entenderían, ¿no? De cómo, por dónde doblar y todo eso, o sea que no es tan sencillo. Ahí está. Ay, disculpen que no se vio. Ahí. 3 centímetros. Y luego ustedes deciden ya hacia dónde van, pero como estamos siguiendo como que para allá todo, para un lado, voy a doblarlo por allá. Doblan uno y doblan el anterior. Volteo y esto es el exceso, lo que vemos que sobra es lo que se va a cortar. Y bueno, si he llegado hasta acá, realmente gracias, de verdad. Hemos logrado hacer el patrón de nuestro diseño de origami y solamente vamos a necesitar una plantilla para los dos lados, porque recuerden que es simétrico. Mira por el otro lado, qué bonito quedó. Nos tienen que quedar así súper bien hechecito. Estamos, entonces, tengo mi plantilla que me va a servir para el diseño, por fin. Y también tengo la plantilla que me va a servir del forro, ¿no? ¿Ya? Y vamos a proceder a cortar inmediatamente.